Mi nombre es Sofía y tengo 17 años. Estoy en mi último año de preparatoria en Querétaro, en una escuela privada donde las normas son estrictas y las apariencias lo son todo. Siempre he sido la alumna modelo, la que saca buenas calificaciones, la que rara vez se mete en problemas. Hasta ahora. Todo comenzó con él. El profesor Velázquez. Llegó al colegio a inicios de semestre para enseñarnos literatura. No era el típico maestro que intenta ser amigo de todos. Alto, delgado, con gafas que le daban un aire intelectual, y una voz profunda que llenaba el aula. Sus clases eran diferentes. Hablaba de los libros como si fueran mundos ocultos esperando ser descubiertos. No se limitaba a explicaciones aburridas, nos invitaba a sentir las palabras. La literatura no es solo tinta en papel. Es un espejo de lo que somos y de lo que tememos ser, dijo en su primera clase. Desde ese momento, me atrapó. Pero no fue solo por su manera de enseñar. Había algo más. Al principio, pensé que era admiración. Después me di cuenta de que era otra cosa. Las primeras semanas fueron normales. O al menos, eso intenté convencerme a mí misma. Pero poco a poco, empezó a suceder. Las miradas. Al inicio eran fugaces, tal vez casuales. Pero luego se volvieron más largas, más intensas. Cuando participaba en clase, sus ojos se quedaban un segundo extra en los míos. Cuando caminaba por los pasillos, sentía su atención en mí, incluso si no me estaba viendo directamente. Y no era solo mi imaginación. Él también lo sabía. Un día, mientras entregaba un ensayo, se detuvo a leer un fragmento en voz baja. Luego levantó la vista y me sonrió de una manera diferente. Tu forma de escribir es distinta. Hay algo en tus palabras que se siente personal. Como si estuvieras intentando decir algo más. Mi corazón se aceleró. Solo escribo lo que siento, murmuré. Y eso es lo que hace que un texto sea real, respondió, sosteniéndome la mirada por un instante que pareció eterno. Fue en ese momento que supe que lo que sentía no era solo admiración. Y que, de alguna manera, él también lo sentía. Una de las razones por las que me gustaba literatura era porque podía quedarme en la biblioteca sin que nadie me molestara. Pero una tarde, alguien interrumpió mi soledad. Buena elección, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi al profesor Velázquez, con un libro en la mano. ¿Le gusta la poesía?, preguntó, mirando el ejemplar de Neruda que yo sostenía. Asentí. Algunas cosas. Me gusta este poema, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Hubo un pequeño silencio. Su expresión cambió por un instante antes de decir en voz baja. Un poema peligroso. Se alejó después de eso, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Las clases se volvieron un juego de miradas ocultas. Las correcciones en mis ensayos parecían estar dirigidas a mí de una manera que nadie más notaba. En el fondo, sabía que esto no debía estar pasando. Pero no podía evitarlo. Un viernes, cuando la escuela ya estaba casi vacía, me quedé hasta tarde en la biblioteca. Al salir, lo vi en el pasillo. ¿Aún aquí?, preguntó con una sonrisa. Sí, estaba terminando un trabajo. Te acompaño a la salida. Caminamos juntos. Al llegar a la puerta, hubo un silencio. Sofía, dijo de repente. Levanté la vista. Sus ojos reflejaban algo que no pude descifrar. Sigue escribiendo. Es bueno lo que haces. Y se fue. Pero en su voz, en su mirada, supe que había algo más que quería decir. La tensión entre nosotros se volvió insostenible. Y una tarde, después de clase, me pidió que me quedara. Cuando los demás se fueron, cerró la puerta y apoyó las manos en su escritorio. Esto tiene que parar, Sofía. Mi pecho se contrajo. ¿Por qué? Porque no está bien. ¿Y si lo estuviera? Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Eres mi alumna. Esto no puede suceder. Me acerqué un paso. Pero ya está sucediendo. El silencio fue eterno.
Podía escuchar mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Sus dedos se crisparon sobre el escritorio, como si luchara contra algo invisible. Se giró y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. A veces, lo que queremos y lo que debemos hacer no coinciden, dijo con voz baja. Di un paso más, sintiendo la distancia entre nosotros reducirse. Pude percibir el aroma a papel y café de su ropa. La atmósfera pesaba, cargada de algo que ambos entendíamos pero ninguno nombraba. Entonces, dio un suspiro profundo y se apartó. No podemos, susurró. Y en ese momento, supe que había perdido. Los días siguientes fueron insoportables. En clase, evitaba mi mirada. Respondía con cortesía, pero su voz carecía del tono cálido de antes. Algo dentro de mí se rompió. Un día, decidí escribirle una última carta. No para pedirle nada, sino para agradecerle. Por hacerme amar la literatura, por enseñarme a leer entre líneas, por mostrarme lo que significaba sentir algo real. No esperaba respuesta, pero al final del semestre, encontré un sobre dentro de mi libro de poesía favorito. Algunas historias no están destinadas a ser contadas, pero eso no significa que no sean reales. Lo entendí. Y aunque doliera, supe que algunas cosas solo pueden vivir en la memoria de dos personas que, por un instante, compartieron un secreto entre líneas. El semestre estaba por terminar y con él, nuestra historia. No podía soportar la idea de dejar las cosas así que decidí enfrentarme a él. Lo encontré en la biblioteca, revisando unos trabajos. Me armé de valor y hablé. ¿Por qué decidiste alejarte? Levantó la vista, sorprendido. Porque era lo correcto. ¿Para quién? El silencio fue denso. Finalmente, suspiró y cerró los ojos un momento. Sofía, si las cosas fueran diferentes. Pero no lo son, interrumpí, sintiendo un nudo en la garganta. Asintió lentamente. A veces, lo mejor no es lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Quise protestar, decirle que no me importaban las reglas, pero entendí que su decisión estaba tomada. Voy a extrañar tus clases, susurré. Él sonrió con tristeza. Y yo voy a extrañar a mi mejor alumna. El profesor Velázquez no volvió al colegio el siguiente año. La noticia llegó de manera simple, un aviso en la cartelera de la escuela con el nombre de su reemplazo. Nadie pareció darle demasiada importancia. Pero para mí, fue un golpe silencioso, uno que sentí más profundo de lo que esperaba. Las primeras semanas sin él fueron extrañas. Las clases de literatura ya no eran las mismas. El nuevo profesor era competente, pero no tenía esa chispa que hacía que cada palabra cobrara vida. Me di cuenta de que la literatura seguía siendo mi refugio, pero ahora tenía una capa más de significado, una que no podía compartir con nadie. Con el tiempo, la intensidad de mis sentimientos se fue apagando, pero nunca desapareció del todo. Lo recordaba en los momentos más inesperados, al leer un poema, al escuchar una frase que él había dicho alguna vez, al caminar por los pasillos y sentir la ausencia de su mirada. Un día, por casualidad o destino, encontré su libro en la biblioteca. Era el mismo que me había prestado meses atrás. Lo abrí con manos temblorosas y, entre las páginas, encontré algo más, un pequeño papel doblado. No todas las historias tienen un final claro. Algunas solo quedan suspendidas en el tiempo, esperando ser recordadas por quienes se atrevieron a vivirlas. Era su letra. No supe si lo había dejado ahí intencionalmente o si alguien más lo había olvidado. Pero en ese momento, entendí algo. Algunas personas pasan por nuestra vida como capítulos de un libro. No siempre podemos decidir cómo terminan, pero eso no significa que no hayan sido importantes. Cerré el libro y lo devolví a su lugar. La historia no tendría un desenlace feliz ni una conclusión clara. Pero estaba bien así. Porque algunas historias no necesitan un final, solo necesitan ser vividas. El tiempo siguió su curso. Me gradué con honores y, finalmente, dejé atrás los pasillos de la escuela donde todo había comenzado. Con los años, la figura del profesor Velázquez se convirtió en un recuerdo borroso, una sombra en mi memoria que aparecía de vez en cuando, en los momentos más insospechados. Hasta que, un día, el destino decidió jugar su última carta.
Estaba en una librería en el centro de Querétaro, hojeando títulos en la sección de literatura. Mis dedos rozaron un libro y, al levantar la vista, lo vi. Él estaba ahí. Más adulto, con algunas canas en las sienes, pero con la misma presencia que me había atrapado años atrás. Nuestros ojos se encontraron. Hubo un instante de duda, de reconocimiento, de recuerdos compartidos en el silencio. Finalmente, él sonrió. «¿Sigues amando los libros?». Asentí, sin poder evitar una sonrisa. «¿Y tú sigues enseñando?». Él sostuvo un libro entre sus manos. «Y nunca he dejado de hacerlo». El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de lo que pudo haber sido y lo que jamás sería. Pero, por primera vez en años, no sentí nostalgia. Solo gratitud. Nos despedimos con una última mirada. Sin arrepentimientos. Sin promesas. Solo dos personas que alguna vez compartieron una historia, y que ahora seguían adelante con la suya.